Redistribución de la renta. Puede ser que yo dije los indicadores de pobreza. Sí. ¿Quién? Eso sería. Yo dije, porque justo usted dijo de una pregunta y digo, los indicadores de pobreza serían los que nos marcan. Sí. A la pregunta que dijo de la redistribución de la tasa de renta. desempleo. Claro, Sí, la tasa de desempleo, perfecto. ¿Y dónde nos tenemos que fijar? ¿Dónde tenemos que mirar eso? En el INDEC. Claro, El INDEC. claro, el INDEC. Entonces ahí nosotros tenemos un montón de indicadores. Bien. También podemos, no quiere decir que no se pueda, ver de consultoras privadas. También lo van a poder ver. Pero el INDEC tendría que ser el más confiable, porque es el estatal. No quita uno de otro. Yo también puedo leer, veo el estatal y veo cuál es el de una privada. Sí, lo veo. Pero siempre el indicador más confiable tiene que ser el INDEC. Bien. Después, acá van a tener preservación del medio ambiente. Bueno, acá ustedes están más al tanto que yo, pero una decisión que el Estado pueda influir en el medio ambiente. Supónganse, no sé, me viene ahora a la mente, hay una mina de oro en Catamarca. Y bueno, hay un montón de controles, pero hay que seguirlos controlando continuamente. Porque ¿qué pasa? Y tenemos el tema de la contaminación. Se contamina el agua. Sí, contamina el agua, el medio ambiente. Bueno, hay distintos factores que hacen. Bien. O cuando las empresas les obligan a hacer el informe de impacto ambiental antes de abrir. Claro. Muy bien. Perfecto. ¿Y dónde lo pondrían eso? Dentro de nuestro análisis que estamos haciendo. Preservación del medio ambiente. Vamos a poner el caso este que yo digo de... ¿Política de control directo? Eso, exactamente. Señora. Y bueno, fíjense, acá en este cuadro no tenemos, pues tenemos agraria, industrial, de la construcción, política de servicios. Pero podría haber una que se llame política minera. Política económica minera. Bien. El autor en este caso no lo tuvo en cuenta, pero capaz que lo deja dentro de la industrial o lo deja dentro de servicios, no sé. Pero yo para que ustedes entiendan que esto nosotros lo podemos manejar. Porque es una herramienta para poder trabajar. Y lo vamos a marcar con control directo. Yo lo pondría en política minera, otra. Igual también se pueden controlar a todas, pienso, a la industria también, para que no contamine los desechos tóxicos. Por supuesto, por supuesto. Cada política económica la vamos a poder encuadrar y la vamos a poder ubicar en algún lado. Yo di ese ejemplo, ahora vos, por ejemplo, das el ejemplo de, no sé. Como lo de la papelera, que hace unos años fue, hace bastante. Bueno, controles directos y serían industrial, en ese caso. Profe, sí. La utilización de las bolsitas, eso también es una política que no se puede en los negocios. No sabes por qué, tal vez no sea a nivel Estado todavía, a nivel macro. Tal vez pueda ser a nivel provincial. Hay provincias que la prohibieron. Hay municipios que la prohibieron. ¿Comprendés? Entonces,
ya sería de ese municipio o de esa provincia. Pero si tiene algo que ver con el presupuesto, si tiene algo que ver con la economía, si es solamente una reglamentación, si se reglamentó eso, no es una política económica, es un reglamento, es una ordenanza, puede ser. Pero si afecta a la economía del país o interviene, eso es política económica. No está mal la pregunta, pero yo quiero que lo diferencien eso. Y si tiene una multa, digamos, Bien. porque en la reglamentación es muy amplia Sí. y es como que queda libre a interpretación, pero hay una multa. Bueno. Entonces, ¿qué se recauda con esa multa, digamos? Lo que se recauda con esa multa pasa a ser dinero fiscal. O sea que en el momento que alguien tomó esa decisión de poner esa multa, eso fue una política económica. ¿Mm? Después ya quedó. Porque es parte de lo que va a las arcas del Estado. Municipal, provincial o nacional, quien lo haya hecho. Pero nosotros, en política económica, normalmente lo que vemos es la economía de los países, son los problemas macroeconómicos. Perfecto. Por eso esta materia se ve después de micro y de macro. De esta parte, entonces, ¿vamos bien? Más o menos. Bueno, y después, como yo decía, ¿no? Recién, que tiene este sentido el gráfico, que dijimos que vamos de lo más concreto a lo más abstracto, pero fíjense qué importante, si no es algo sumamente importante. Seguridad, libertad, mire qué conceptos. Participación, igualdad y descentralización. Porque a eso es a lo que se termina apuntando luego que se pasa por todo este tipo de decisiones que toman los gobiernos, ¿no? A llegar a eso. Libertad, participación, igualdad, son conceptos que no son negociables, es así, casi es propio de la mujer, del hombre. ¿Esos son los objetivos de la política económica? ¿Llegar a eso? Yo diría que es el fin último, ¿no? Porque ya tiene que ver con la persona misma. Para que vean cómo, de alguna manera, repercute, no sé, política laboral, el que el Estado dé trabajo, ¿no? Bueno, el fin último es darle libertad a la persona, es darle que pueda participar en las decisiones, Sí, que tenga igualdad entre toda la gente, que tengamos las mismas posibilidades. Está bien. Yo diría un Estado más justo o más equitativo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos adentro. Estas decisiones,
van a lograr que eso se pueda lograr o que no se pueda lograr. ¿Bien? ¿Vamos bien? Sí, como siempre, o sea, si la base está bien, la cabeza funciona, si no se desmorona todo. Sí, pienso que sería así. Bueno, yo voy a borrar porque esto ya está. Ya lo tienen en la foto, lo tienen en el libro. Bien. Van a encontrar en el capítulo 1, que el otro día algo estuvimos viendo, fíjense que en la página 4 estuvimos viendo política económica y modelos. Habla de lo que es un modelo. Cuando hablamos de modelos estamos hablando de lo más parecido a algo real. O sea, uno empieza a construir un modelo, pero tratándolo de llevar lo máximo posible a la realidad. Nosotros en administración hablamos de escenarios, ¿no? Pero bueno, esto de lograr hacer un modelo como los ejercicios que estamos viendo, es tratar de acercarlo a la realidad, a la decisión que tomó el gobierno. Bien. Van a encontrar, cuando habla de construcción de modelos, que sean operativos, que sean consistentes, y el autor le llama completitud. ¿Qué quiere decir con esto? Que el modelo que ustedes construyan, cuando después veamos, que ya el otro día vimos algo de teoría de casos, tratar de llevarlo a lo más real posible, lo más completo que podamos hacerlo, lo más consistente y lo más entendible también, para quien lo tenga que leer. Bien, esas serían las características que da el libro. Después, con respecto, van a encontrar un título que dice Caracterización de la política económica. Y van a encontrar el cambio, conflicto y el proceso de toma de decisiones. Bien. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver la política económica con esto? Justamente, la política económica lo que quiere es cambiar algo. Cuando se toma una decisión, uno toma una decisión para cambiar, porque si no, no la tomaría esa decisión. ¿Está? Ese gobierno quiere cambiar algo. Entonces toma una decisión. Después que le salga bien o mal es otro tema aparte. Entonces quiere cambiar. Otra de las caracterizaciones de la política económica, ustedes van a ver que dice conflicto. Bien, también cuando ven conflicto, sea laboral, sea sindical, sea un conflicto producido por una pandemia, un conflicto producido por un estallido social, no sé, lo que ustedes quieran ver. Pero ese conflicto va a disparar una decisión gubernamental, una política económica, normalmente.
Es como Profe, la ahí alerta de que tiene que intervenir, digamos. Y miren, el otro día yo veía estas protestas que hubo de los que no eran sindicatos, ni eran eran de izquierda, había gente de los sin tierra, había de un montón de sectores sociales. Y yo pensaba para mí, bueno, es que no sé, se llegó a esta situación en los cuales ellos decían, en nuestro comedor llegan nada más que papas y no sé, y arroz. Dice, pero no nos llegan frutas, verduras, no nos llega carne. Entonces, a ver, llegamos a esa situación. No sé cómo llegamos, pero llegamos. Entonces, ahí hay un conflicto. Y se profe, los en el estoy libro diciendo de habla ahora, ¿eh? No les estoy hablando de 1810. 2021. Sí. No es que ahora con el tema de los trabajos y todo eso, hay mucha gente que está desempleada, mucha gente que alquilaba, que ahora no puede pagar un alquiler, porque Bueno. los precios siguieron aumentando y así un montón de cosas que... Yo les quiero graficar con esto que ahí es esto que dice el libro, que es conflicto. Bueno, esto es lo que está pasando. Entonces, ¿qué hace el Estado? Lo llama, lo sienta y negocia, no sé. No, después sale a la vista qué es lo que, ¿viste? Más partida de dinero, esto, lo otro, más aumento, no sé. Bien. En el libro habla de la parte de la libertad, no solo de las empresas, sino también habla del monopolismo, de la participación del Estado como parte económica. Y Claro. después lo que no entendí yo, ¿por qué habla de Keynesian? Justamente habla de una teoría general, digamos, es como que hay una relación en la teoría general de Keynesian y a su vez compara con la parte de Popper. Déjame que te cuente. Sí. El tema es así. Vos hablaste el tema de la libertad y el tema del monopolio. Que nosotros lo vimos eso el año pasado. ¿Y cómo lo traemos hoy acá a esto, a la política económica? Si vos, eso de las libertades de las empresas, que lo teníamos acá en la mitad, en el gráfico, vos dejás a un libre albedrío, o sea, dejás a las empresas que hagan y deshagan, y no las reglamentás, podés causar más desigualdad o podés causar más monopolio. Claro. Entonces, como dominan el mercado, ya sabés lo que pasa. Claro, como pasó. Entonces, por eso la política económica con respecto a las libertades de las empresas. Sí. ¿Bien? ¿Eso te cierra? Bien. Sí. Cuando habla de Keynes, te habla de empleo público, obra pública. ¿Cuándo qué? Cuando la gente está desempleada. Yo no digo que sea la solución, como mismo los autores que ustedes estudien de Keynes para adelante, ustedes van a ver a Milton Friedman. ¿Qué hacen? Lo critican. Pero él, su teoría, la teoría general de él, en ese libro, lo que él plantea es para salir de una coyuntura de un país. Él no dice que eso va a durar para siempre. La manera de que el Estado intervenga en la economía va a ser para siempre igual. Él te dice que de esa manera él pudo salir de una de las crisis económicas más grandes que tuvo la economía casi mundial. Entonces,
Por eso, después se empieza a compararse con otros autores. Hay que leer, chicas, vamos a tener que leer, es así. Bien. Y luego vamos a tener el proceso de toma de decisiones. Que un poco nosotros eso vimos en sistemas administrativos el año pasado, vimos un poquito de toma de decisiones, de tablas de decisiones, de matrices de doble entrada, Entonces, distintos escenarios, vimos El árbol de las árboles de decisiones. Bueno, todo esto nos va a ayudar para la toma de decisiones. ¿Ven cómo se empiezan a relacionar los conceptos? Interesante. Bien. Bueno, ahora me gustaría, ahí nosotros vimos el capítulo 1 y 2 del libro, ya lo vimos, entre las dos clases y esta clase. El 1 y 2 está, así que ya lo pueden leer y comprender bien, ya para fijar. Y me preguntan, después me preguntan si no entienden algo. Pero no dejen que se acumule, porque si no se hace mucho después. Y después le toman bronca a la materia, y no, la materia no tiene nada que ver, es linda la Estamos materia. hablando de análisis económico de países, ¿no? De ese libro. Sí. Bien. Ahora, lo que voy a comentar un poco es lo de los apuntes, para quien quiera empezar a leer. Las dos hojitas primeras de objetivos y de instrumentos, ya está, es lo que vimos. Es lo que vimos en la clase, es lo que vimos en el libro. Ustedes lo ven por donde quieren verlo, pero ya lo tienen en varios lugares. Ahora, cuando entramos ya en Samuelson, yo se los puse con título en la plataforma. No se van a confundir. Cuando vean Samuelson, yo esto se los doy de lectura porque vamos a redondear ideas que veníamos del año pasado, de macro, con el tema de gasto público, por ejemplo. Entonces, ustedes van a poder ver qué dimensión tiene el gasto público en un país como Estados Unidos. Tomé ese porque tengo el libro de Samuelson. Nada alusivo. Nos vamos a tener que acostumbrar a ver de distintos países. Vamos a ver caso México, caso Francia, caso China, no importa. Vamos a ver algo de Argentina también. Pero es de la manera que podemos acumular un poquito más de conocimiento. Bien, van a ver entonces en el capítulo 6 de Samuelson, que habla del gasto público, la regulación de la actividad económica y la financiación del gasto. Lo tienen de título, Lo tienen de título. Lo que yo estoy leyendo es acá. Pero miren qué interesante. Como herramienta para nosotros, para ahora, para política económica. Cuando ustedes lean esto, se van a dar cuenta de qué manera funciona la economía de los estados. Y en qué gasta el Estado. Muy interesante, muy interesante. Van a ver datos estadísticos que yo no voy a tomar datos estadísticos, pero es todo que me forma la idea, me forma el criterio, poder verlo. Cuando ustedes tengan que dar una clase, van a poder hablar con fundamento también.
va a estar también, van a poder encontrar, por eso, hasta algunas preguntas que ustedes me hicieron hace un rato, como por ejemplo, lo que me preguntaron del IFE, ¿no? Ustedes lo van a encontrar en este capítulo como gastos públicos de transferencia. Por supuesto que en el año 60 o 70 que se hizo este libro, no existía el IFE. ¿Se dan cuenta? Eso evolucionó. Entonces, pero sepan de dónde va a salir. Después, por ejemplo, estuvimos hablando del tema de controles. Estuvimos hablando de controles de la papelera. Bueno, van a ver los controles directos del Estado. Hay algo que también quiero que puedan diferenciar, que ya esto capaz que lo vieron en historia del pensamiento económico, o capaz que lo vieron un poquito en historia económica, en primer año, no sé cuándo lo vieron, cuando diferenciaban las economías de planificación y las economías clásicas o liberales. Lo van a ver claramente esto en historia del pensamiento. Las libertades individuales, las libertades de comercio, libre mercado, y van a ver otro modelo, que es el de planificación, que es el de Marx. Socialismo, comunismo. Nos va a ayudar mucho porque vamos a ver cómo funciona un modelo en la economía y cómo funciona el otro modelo en la economía. Yo no me voy a meter en ese tema porque es de otra materia. Lo va a desarrollar la profesora. Si ustedes necesitan después un apoyo, una ayuda, bibliografía, después lo vemos. Pero tienen que leer, nada más. ¿Cómo se financian los gastos públicos? Mediante la emisión de dinero. Van a ver acá. Un ejemplo, o sea, de un país, ¿cómo lo hace? Esto está sacado de un país. ¿Comprenden? Muy interesante. Después van a encontrar financiación del déficit público por medio de empréstitos. ¿Ven? Que yo en algún momento les decía, ojo, porque si nosotros tomamos deuda y la vamos a usar en pagar sueldos, estamos muy complicados como país. Sueldos o jubilaciones, o IFE, o asignación familiar por hijo, no importa. Un empréstito se saca para una obra pública, para algo que quede. Para una inversión. Para una inversión. No para un gasto. No para un gasto corriente. No para un gasto corriente. Por eso está interesante esto. Van a encontrar política fiscal en la expansión y en la depresión. O sea, esto que nosotros hablábamos. Poder crear un impuesto para financiar algo X. Bueno, a ver si eso me produce una expansión o una depresión. Hasta ahí llega el capítulo 6. Después van a encontrar el capítulo 7 de Samuelson. Hasta acá, ¿quieren preguntar algo? No hay problema, ¿eh? Estoy para eso. Por ahora no, profe. Ahora cuando Bueno. lo lea, después lee. Bueno, bien, bien. Seguimos. Sí, yo también lo voy a leer porque estaba mirando que había muchos conceptos que nos pidió justamente el profesor Micheluti. Ajá. Y justamente
que nos estuvimos volviendo loca y ahí están todos los conceptos. De Sí, finanzas justo públicas. yo pensé lo mismo, te digo, mientras leía los El títulos. profesor hablaba, perdón, profe, pero usted estaba No me hablando y yo deschaven empecé a porque relacionar. si no, No, yo les tiro toda la bibliografía, la mejor que tengo. no, pero es que nos estuvimos volviendo loca y ahora Ah. lo estaba leyendo y digo, oh, esto, ¿por qué no lo tuvimos antes? Y Claro, y bueno, buscar ¿viste? por ahí en internet a veces Nunca es no tarde, me gusta mucho por... No, pero aparte estaba leyendo y está muy claro. Y no, No, yo es me que fuimos por otro lado. el libro de Samuelson es un ABC en la economía. Se estudia en ciencias económicas de siempre. Por eso es tan grande también, ¿eh? Bien, el capítulo 7 van a encontrar la función económica del Estado, impuestos federales y haciendas locales. Y les va a ayudar mucho para todo esto que también hoy estuvimos viendo. Con la creación de impuestos, con la exención de impuestos, con la creación de controles. Cuando digo controles, puedo decir multas, puedo decir saco la credencial para exportar o para importar. ¿Por qué? Porque soy el Estado. Y el Estado es el que reglamenta. ¿Bien? Bueno, van a encontrar ahí también, muy interesante, cuando se habla de gravar, es gravar impuestos, ¿eh? Se habla de tributos, de impuestos. Ese gravar con B corta. Bien. Fíjense que hay, yo lo tengo marcado de cuando en algún momento lo fui estudiando, con respecto, habla en un momento que un tributo o un impuesto no puede tener doble imposición. Vieron que ustedes me preguntaron en un momento, me preguntaron sobre los principios de la tributación, me preguntaron, alguien. Y yo le contestaba. Y uno de los principios de la tributación es que no puede existir doble imposición. Quiere decir que por lo mismo se cobre 2 veces. Muy interesante eso también, ¿eh? Se ve en finanzas públicas, pero lo van a poder leer en la práctica acá, lo van a poder ver. Bien. Impuestos sobre la renta y las herencias, empréstitos y amortización de la deuda. Bueno, varias cositas interesantes. Y ahí termina el capítulo 7. ¿Mm? Con eso nos va a ayudar para todo esto de política económica que estamos viendo ahora. ¿Eh? Yo diría que es como ver cómo un Estado aplica en su economía políticas económicas, como lo hizo. ¿Eh? En un año, X años, no importa, pero lo vemos de ejemplo, plasmado en la realidad. Pero le hago una pregunta. Sí. Perdón, ¿no? Pero justo Sí. vi lo de Hacienda. ¿Sigue estando eso? ¿Se acuerda que estaba el edificio de Hacienda? Sí. Después por un problema de que hubo, se cerró por un tema de recorte presupuestario en lo que va de la historia, ¿no?
Lo que pasa es que vas de acuerdo. a encontrar que le cambiaron los nombres. Ah, ¿Ves? ¿y cómo A se veces llama le cambian ahora? los nombres, pero Ah. si vos buscás el significado de Hacienda, no Hacienda de las vacas, Hacienda. No. Bueno, Yo le estoy hablando de justamente, no, Hacienda de la Vaca no. Donde Bueno. estaba antes la parte de lo que tenía que ver con los molinos, toda la parte de grano, no me acuerdo cómo se llamaba, el Ministerio de... cuando vean que habla de Hacienda, es el Departamento de Economía, de la economía Ah, de bien, ese lugar, bien. de esa repartición pública. Puede ser, volvemos a lo mismo, municipal, subsecretaría de Hacienda, de acá del municipio de la costa, se puede ver de la provincia de Buenos Aires o del país que ustedes quieran. Pero a veces le cambian los nombres, pero es lo mismo, quiere decir lo mismo. Profe, le hago una consulta, a Sí. ver si A ver, se me vino ahora. dale. Un país, por ejemplo, ¿por qué en Estados Unidos se emplea una política económica y resulta? Acá en la Argentina se emplea la misma, por ejemplo, no digo una opinión, Sí. se puede emplear la misma política económica y no va a resultar. También puede depender de la población, o sea, de la nación en sí, Y tiene que son mucho que diferentes ver. costumbres. ¿Sabes por qué tiene mucho que ver? Porque si nosotros no tenemos la cultura de pagar los tributos, Cultura. Claro. el Estado no puede recaudar. Ahora, después tenemos que ver qué es lo que hace el Estado con el dinero. Nosotros le tenemos que pedir rendición de cuentas. Sí. Bien. No sé si contesté lo que me preguntaron. Sí, eso puede ser, ahora que usted lo dice, lo relaciono, yo estuve mirando por YouTube unos videos de una persona que vive en Canadá, que es argentino y se mudó a Canadá, y por ejemplo, ellos allá tienen que en el impuesto, la cuota para la atención de salud pública y ¿cómo se llama? Y escuela, ¿no? Y ellos allá no hay manera, no se les cruza por la cabeza de no pagar un impuesto. ¿Me Pero de entendés esa cómo es? forma, todas las personas que viven en Canadá tienen salud pública, ya sea para sacarse una muela o para hacerse una cirugía estética, todo gratuito. Pero Es porque así. todos pagan sí o sí los impuestos y dentro del impuesto viene la cuota, digamos, para la atención médica y para que tengan escuela, digamos, gratuita, ¿no? Pero Sí. no es como acá, funciona bien, ¿por qué? Porque allá no hay manera de que ya la gente lo tiene incorporado, no dejaría nunca de Eso, exactamente. Entonces, ¿ven cómo va cerrando todo? Se dan cuenta que muchas de las cosas nunca van a funcionar, porque si nosotros no cambiamos nuestra mentalidad, ningún político va a poder hacer pie tampoco, ni que sea bueno ni malo. Entonces, acá para que se pague un impuesto tuvieron que poner en el alimento. En el IVA. claro, o en el combustible. Sí. En menos de un minuto se va a cortar, pero seguimos así, redondeamos el capítulo 4. Vamos saliendo, así no se corta.